Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Perdóname, Padre, porque he pecado. Durante los últimos 5 años, he dedicado la gran mayoría de mi vida a obras de caridad. No es por la bondad de mi propio corazón, ni nace de un deseo ardiente de ayudar a los menos afortunados que yo. Mis motivos no son altruistas en lo más mínimo, ni mucho menos. Es simplemente porque vivo temiendo por mi vida. Mi incursión en la filantropía comenzó como resultado de conocer a algunos amigos en el parque, hace años. En realidad, Hase era solo un amigo en la definición más amplia de la palabra. Mi asociación con él se vio impulsada principalmente por su inclinación por gastar dinero. De vez en cuando, me compraba comida o me daba su ropa que no quería, cosas que nunca me compraría incluso si pudiera permitírmelo. Jace era el niño rico de la escuela, lo que pudo haber sido un caso leve de afluencia y un deseo latente de aceptación por parte de sus compañeros que resultó en una fachada de aspirante a gángster. Era difícil tomarlo en serio cuando sus zapatillas de deporte de un blanco puro costaban más que todo el guardarropa de la mayoría de las personas. Si bien ninguno de los dos lo dijo abiertamente, ambos sabíamos que si toda la escuela no lo hubiera rechazado, nunca me habría dado la hora del día. El familiar balbuceo de un mensaje de texto entrante sonó a última hora de una tarde de verano, mucho después de que los últimos rastros de una bochornosa puesta de sol se hubieran disuelto en la negra extensión de la noche. Adormecido, busqué mi teléfono, un poco disgustado por haber sido arrancado de las primeras etapas de lo que habría sido un sueño muy necesario. Con los ojos entrecerrados contra la pantalla brillante, abrí un mensaje de Jace. Fue un poco vago, solo decía que tenía planes para divertirse en el parque. Viviendo a solo 4 minutos a pie, tontamente acepté escabullirme de la casa para ver a qué se refería, asumiendo que había conseguido algo de hierba o algo relativamente inofensivo. Estaba de pie en el camino poco iluminado, enfrascado en una conversación silenciosa, pero animada con su primo Josh. Estar cerca de uno de ellos ya era bastante difícil. Cuando estaban juntos, se alimentaban de los planes a medias del otro, superándose incesantemente hasta que las cosas se salieron completamente de control. Ya me arrepentí de haber salido. Oye, mira esto. Jace susurró con urgencia mientras yo caminaba con dificultad por el césped, todavía mojado por la lluvia de la tarde, antes de detenerme vacilantemente junto a él. Seguí su línea de visión y vi a un hombre parado bajo una luz del parque junto a un banco. Por extraño que parezca, parecía estar vestido como un sacerdote, con vestimentas sueltas y el cuello blanco. Su cabello canoso muy corto desmentía su edad. Estuve lo suficientemente cerca para ver que su rostro parecía demasiado joven para tener una cabellera llena de canas. No pude entender por qué Jace me llamó para esto. ¿Un sacerdote en el parque? Un poco raro, claro, pero ciertamente no valía la pena que lo despertaran. ¿Qué crees que está haciendo ese tipo, de camino a un exorcismo? Josh se rió entre dientes y me dio lo que estoy seguro pensó que era un codazo alegre en las costillas. Creo que se está ocupando de sus propios asuntos, respondí con los dientes apretados mientras me alejaba unos pasos de ellos. Una profunda sensación de presentimiento que pesaba pesadamente en mis entrañas me dijo que no quería tener nada que ver con lo que tenían en mente. Vamos a meternos con él, Jace dijo en un tono que no pude identificar, pero sabía que no me gustaba. Caminó hacia adelante, Josh siguiéndole los talones como un perro bien entrenado. Dudé y me quedé atrás unos segundos. Cualquiera que fuera el plan descabellado que estos dos idiotas hubieran ideado, no iba a ser bueno. Su falta de inteligencia debió ser contagiosa.
ya que, en contra de mi buen juicio, me apresuré a alcanzarlos. Sabía que no podía detener su plan, es decir, si es que tenían uno, pero tal vez podría calmar la situación si era necesario. «Qué buen tiempo estamos teniendo», nos dijo el sacerdote con una cálida sonrisa, mientras Gase se detenía unos pasos delante de él. Sus ojos, de un penetrante azul cristalino, nos taladraron a cada uno de nosotros por turno. Cuando se encontraron con los míos, sentí una sensación curiosa, como si todos mis pecados hubieran quedado al descubierto, como si mi alma, desnuda y expuesta, estuviera siendo pesada a un nivel kármico. Me estremecí, y una voz tranquila en mi subconsciente esperaba que no me encontraran deficiente. «Filma esto, para nuestra colección», Josh murmuró en voz baja mientras me entregaba su teléfono. No había pasado nada, y sin embargo, mi cuerpo ya estaba lleno de piel de gallina. Retrocedí unos pasos y levanté el teléfono, debatiéndome si debía grabar los acontecimientos que estaban a punto de suceder. Me sentí mal siendo parte de esto, pero si pudiera hacerlo sin levantar sospechas, podría obtener una copia del video como prueba de cualquier crimen que estos dos pudieran cometer. No pensé que podría detenerlos. Una vez que se ponían en marcha con algo, solo se detenían cuando inevitablemente se estrellaban y quemaban. Después de un breve debate interno, resolví hacer una grabación y llamaría a la policía si fuera necesario. No me gustó la mirada en los ojos de Gase. Estaba hambriento, casi depredador, como un león contemplaría una gacela en las llanuras africanas, escondiendo algo elegante debajo de ese vestido. Jace se burló con una mueca de desprecio. Jace mantuvo una mano en su bolsillo, cuyas implicaciones me pusieron nervioso. El sacerdote tomó las molestias con calma y metió la mano en un bolsillo escondido. Sacó una variedad de caramelos duros de colores brillantes con otra sonrisa amable propia de un abuelo amoroso que apacigua a un niño petulante. Es un poco tarde para el azúcar para los niños, pero ¿qué tal un caramelo antes de irse a dormir? Su voz era firme pero suave como el terciopelo, mientras sostenía su mano en un gesto de ofrenda. Jace no quedó impresionado y, aparentemente enfurecido por la oferta, apartó la mano de un manotazo. Los dulces cayeron al suelo. Josh se rió nerviosamente, como solía hacer en situaciones incómodas. Inspiré bruscamente. Mi corazón se hundió en mi estómago mientras Jace sacaba una navaja de su bolsillo. Sabía que algo malo iba a pasar, pero todavía no estaba preparado para ello. Jace quería parecer duro. Era solo cuestión de tiempo antes de que llevara las cosas demasiado lejos y agrediera a alguien. Simplemente no pensé que sería esta noche, ni tampoco a un sacerdote. Tampoco esperaba ser un cómplice involuntario. El cuchillo ni siquiera pareció asustar al hombre. Una cálida sonrisa permaneció siempre presente en sus labios. «Entrega todo lo que tienes», Jace amenazó, señalando al sacerdote con la navaja. Sí, Josh estaba claramente fuera de su elemento. La incertidumbre en su voz era palpable. «Jace, ¿qué diablos estás haciendo?», espeté bajando el teléfono. Esto estaba llevando las cosas demasiado lejos. No quería verme implicado en lo que fuera que estuviera a punto de suceder. «Salgamos de aquí antes de...». Jace me interrumpió, dándome un puñetazo en la mandíbula. Nunca me habían golpeado antes. Y después de eso, puedo decir con relativa certeza que no tenía ningún deseo de volver a hacerlo. Me tiró hacia atrás, causando que mi coxis se conectara con el camino de concreto, enviando una sacudida eléctrica por mi columna. Mi cabeza dio vueltas durante unos segundos, un dolor punzante que emanaba de mi mandíbula en ráfagas entrecortadas. El sacerdote había dado un paso adelante para ver si estaba bien, ofreciéndome su mano una vez más para ayudarme a ponerme de pie. Josh corrió detrás de él, lo agarró bruscamente del hombro y lo hizo girar para mirarlo. Aún así, el sacerdote permaneció tranquilo, casi demasiado tranquilo. No parecía preocupado en absoluto. «Dije que me des lo que tengas», Chase gritó, el cuchillo al nivel del cuello del hombre.
Ustedes, muchachos, deberían entrar en razón y detener esto antes de que suceda algo de lo que puedan arrepentirse. Te perdono por todo hasta ahora, pero no soy Dios. Solo puedo perdonarte un número limitado de veces, respondió el sacerdote con voz firme. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra, solo un chillido ahogado. Hasse le lanzó un puñetazo al estómago, enfurecido por su indiferencia. La reacción no fue en absoluto la que quería, sin gritos de dolor, sin pedir indulto, solo una cara sonriente. Extendí la mano tratando de detener a Jace y recibí otro golpe en la cabeza. Mi visión se nubló mientras mis oídos zumbaban, ahogando los sonidos circundantes con un gemido confuso. Me dio unas cuantas patadas rápidas para mantenerme abajo después de que me acurruqué en posición fetal, como un intento instintivo de proteger mis órganos vitales. Me miró con desdén antes de volverse hacia el sacerdote. Al principio, Jace parecía nervioso al sostener al hombre a punta de cuchillo. Ahora se estaba metiendo en eso. Él estaba disfrutando esto. Me enfrenté a la morbosa comprensión de que no era la primera vez que golpeaban a alguien en el parque. Estos dos habían ido más allá de lo estúpidos, ahora firmemente en territorio loco. No podía entenderlo, incapaz de comprender su motivo. Tenían dinero y una vida cómoda y, sin embargo, aquí estaban, dispuestos a tirarlo todo por la borda y hacer daño a los demás sin ningún motivo. Miré hacia ellos, todavía golpeando a este pobre hombre, cuyo único delito fue tener la mala suerte de estar en el parque en ese momento. Salí de mi estupor y busqué en mi bolsillo mi teléfono para llamar a la policía. Para mi horror, estaba atascado en la pantalla de bloqueo, probablemente dañado durante mi caída. No importa lo que intenté, no pude hacer una llamada. Hasse hizo una pausa para recuperar el aliento, visiblemente agotado por la incesante ráfaga de golpes y patadas. El sacerdote cayó hacia adelante, y Josh ya no lo mantenía en pie. «¿Cómo te gusta eso?», jadeó Jace. «Si tan solo... te perdono por esto». El hombre miró a su atacante, todavía con una sonrisa en su rostro. Esa sonrisa empezaba a resultar un poco desconcertante. No estaba asustado en absoluto. Parecía estar más preocupado por su bienestar que él. Hasse solo lo había atacado por unos minutos, pero ya sus nudillos estaban ensangrentados y el labio del sacerdote partido. Si no intervenía, las cosas solo empeorarían aún más. Con algo de esfuerzo logré mantenerme de pie, inestable sobre mis pies como un cervatillo dando sus primeros pasos. No estaba seguro de si las náuseas que sentía eran el resultado de mi lesión en la cabeza o de darme cuenta de lo que Jace estaba a punto de hacer. No pude intervenir lo suficientemente rápido. Apenas había dado un paso adelante cuando la tibia reacción del sacerdote a la paliza finalmente puso a Hasse al límite. Sus nudillos estaban blancos mientras agarraba con fuerza la navaja en su mano, y la luz amarilla pálida de una farola cercana brillaba en la hoja. Se lanzó hacia adelante, con una mano sosteniendo el hombro del sacerdote, mientras la otra hundía la navaja en la túnica negra en un rápido movimiento hacia arriba, alojándola debajo de su caja torácica, de una manera que sugería que ya había hecho esto antes. Me quedé allí incrédulo, incapaz, o quizás no dispuesto a procesar la escena que se desarrollaba ante mí. Nunca antes había visto apuñalar a nadie, solo en la televisión. No fue nada parecido a esto. Esto fue crudo, sin guión. Esto fue real. Hasse tiró de la navaja hacia atrás, con el rostro pálido y el sudor goteando sobre su frente. Miró la sangre en su mano, y luego volvió a mirar al hombre al que acababa de atacar, como si tratara de entender la conexión entre los dos. Un estanque carmesí floreció en el camino de cemento, alimentado por las constantes gotas que caían de la herida del sacerdote. Josh tropezó hacia atrás, pareciendo a un segundo de vomitar la cena. «Te perdono por esto». La voz tranquila del sacerdote no se quebró ni vaciló. Se agarró la herida ensangrentada y parecía ligeramente dolido.
Hubo un cambio repentino e imperceptible en la atmósfera, similar al olor a ozono y la sensación erizada de estática antes de la caída de un rayo. Chase dejó escapar un rugido animal de frustración mientras corría hacia adelante, cuchillo en mano. En un ataque de ira, como un hombre poseído, siguió apuñalando. Una y otra vez, escuché la pequeña hoja golpear el pecho y el estómago del hombre. Un ruido sordo, horrible y orgánico, similar a dejar caer una naranja desde un edificio de 3 pisos. Cuando mis pies finalmente registraron las señales que mi cerebro había estado gritando, di un paso adelante y agarré a Jace, arrastrándolo hacia atrás usando toda la fuerza que pude reunir. Logré alejarlo del cura, pero el daño ya estaba hecho. Incluso si pudiera llamar a una ambulancia ahora, probablemente no llegaría a tiempo para salvar a este desafortunado extraño en el parque. La sonrisa en su rostro finalmente desapareció cuando se desplomó en el suelo. La sangre se acumulaba a su alrededor. Las plumas líquidas se extendían en forma de alas como una perversión morbosa del ángel de nieve de un niño. Josh miró de un lado a otro entre el hombre y Jace, y finalmente comprendió la gravedad de la situación. Necesitaba llamar a la policía. Mi teléfono todavía no funcionaba. Aturdido, seguí intentando hacer una llamada de emergencia solo para que no respondiera. Escuché a Jace comenzar a reír, nervioso al principio. Luego llegó a un crescendo con una carcajada ruidosa, como si disfrutara muchísimo de lo que acababa de suceder. Me quedé allí sentado, atónito, con la cabeza dando vueltas con incredulidad. No podía creer lo mal que iban las cosas y lo rápido que todo se desmoronó. «¿Te sirve bien?», siseó Jace, con saliva volando de su boca como un perro rabioso. ¿Qué diablos pasó en su vida que lo convirtió en tal monstruo? Esa pregunta me atormenta hasta el día de hoy. Nunca pude preguntarle. Esa fue la última vez que vi a Jace con vida. Al principio, me sentí aliviado cuando vi que el sacerdote comenzaba a moverse lentamente de nuevo. Su mano tembló. Sus piernas se sacudieron mientras lograba levantarse. El sentimiento rápidamente dio paso al terror cuando el cuerpo del hombre se retorció de una manera horriblemente antinatural. Su columna se dobló y crujió mientras se ponía de pie como una marioneta a la que le habían tensado los hilos. No soy médico, pero estoy bastante seguro de que después de perder una cantidad tan grande de sangre, no debería haber podido volver a levantarse. Retrocedí arrastrando los pies, sin estar seguro de lo que estaba pasando. No lo había creído posible, pero esta pesadilla empeoró mucho. Los otros 2 parecían tan atónitos como yo. Cuando el sacerdote se puso de pie, nos miró a todos con una sonrisa en su rostro una vez más. No era la sonrisa amable que tenía antes, sino una que no llegaba a sus ojos y me provocaba escalofríos. Me temo que no puedo perdonar el asesinato, muchachos. Ahora deben responder por sus pecados y no tener a nadie a quien culpar excepto a ustedes mismos. Agarró su bata y la levantó un poco más allá de sus tobillos, como una niña pequeña mostrando su vestido nuevo. La pequeña reverencia fue absurda y casi cómica, hasta que formas oscuras comenzaron a salir disparadas de debajo de su bata, como murciélagos asustados hechos de la tela del cielo nocturno, dirigiéndose directamente hacia Josh y Jace. Ambos gritaron. Sus voces estridentes y aterrorizadas resonaron en la noche. No podía moverme, paralizado por el miedo y la confusión. Solo pude observar cómo sombras negras como boca de lobo surgían de las profundidades aparentemente interminables de la túnica del hombre, retorciéndose y escribiendo mientras se materializaban en una masa gruñona de perros del infierno. Uno de ellos rompió con dientes afilados el tobillo de Josh, arrastrándolo. Cayó al suelo, y su cabeza golpeó el pavimento con un ruido sordo mientras más perros venían a por él. Él chilló, tratando inútilmente de luchar contra ellos. Sus puños no hicieron más que enfurecerlos. Olas de calor emanaban de las bestias mientras abismos rojos y grietas comenzaban a aparecer en las formas del perro. Estaba a varios metros de distancia, pero el calor era abrumador.
como si estuviera sentado a 6 pulgadas de un infierno rugiente. Josh no duraría mucho en esa masa ondulante de dientes y garras. Jace logró correr unos pasos antes de que los perros lo atraparan a él también. Un gran conjunto de mandíbulas llenas de dientes relucientes y una lengua azotadora se rompieron alrededor de su cintura, convirtiendo sus gritos en un gorgoteo húmedo. 2 perros más se agarraron a los brazos de Jace, doblándolos hacia atrás y arrancando carne de los huesos sin esfuerzo. Su piel se ampolló por el calor, su ropa se derritió y se fusionó con su cuerpo como una horrible segunda piel. Jace y Josh gemían una cacofonía de súplicas y maldiciones mientras eran arrastrados de regreso hacia el sacerdote. No deberían haber estado todavía vivos, ya que eran poco más que huesos carbonizados y malas decisiones de vida, y aún así pidieron perdón. Estar libres de la agonía, incluso si eso significaba la muerte. Josh dejó todas sus uñas incrustadas en el suelo de concreto mientras lo arrastraban al portal infernal del que vinieron las bestias por primera vez. Después de un minuto que pareció toda una vida, todo terminó. Los perros y los niños habían sido absorbidos bajo el dobladillo negro de las túnicas del sacerdote. Su partida provocó un silencio inquietante y dejó solo unas pocas uñas, dientes y trozos de piel carbonizada. Dejó que su túnica cayera sobre sus tobillos antes de mirarme con una sonrisa que casi me hizo desmayar. Me senté en el suelo aspirando aire como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, probablemente porque así era. Mi cerebro estaba entumecido, aparentemente incapaz de procesar lo que había sucedido, y ya estaba tratando de olvidarlo. Es posible que permaneciera así durante minutos u horas antes de escuchar pasos que se acercaban detrás de mí. Por reflejo, giré mi cabeza hacia la fuente del sonido. Una mujer caminaba hacia nosotros. Sus tacones altos resonaban contra el suelo. Su elección de calzado parecía ser lo único femenino en ella. Sin ellos, no habría tenido ninguna inclinación en cuanto a su género. Su cuerpo era flaco, casi mortalmente delgado, mientras que su pecho era tan plano que casi cóncavo. Llevaba un conjunto igualmente andrógino, una sencilla camisa almidonada con botones y pantalones negros plisados. En cada mano había un granizado de la tienda de la esquina, al otro lado del parque. Abrí la boca para advertirle que no se acercara, solo para que no saliera nada más que un susurro. Ella se detuvo y me miró con curiosidad. Luego observó lentamente la escena que nos rodeaba. La sangre todavía manchaba el camino, y las uñas que Josh dejó eran lo único que quedaba de ambos. Dándome una última mirada, pasó junto a mí y le entregó al sacerdote inhumano uno de los granizados. «Estuve fuera como 5 minutos y tú hiciste una fiesta sin mí», entonó ella, sonando ofendida. Ahora que estaba parada bajo la luz de la calle, podía distinguir claramente su rostro. Un ojo estaba cubierto por pelo rojo llameante, y una cicatriz en el lado derecho de sus labios hacía que pareciera que estaba perpetuamente burlándose. Un movimiento parpadeante cerca de su pierna llamó mi atención. De debajo de su camisa de vestir, justo encima del coxis, asomaba una cola, honesta para Dios. Una cola delgada y flexible de hueso negro segmentado con lo que parecía una punta de pala perversamente afilada. «Estuviste fuera por mucho más tiempo que eso. ¿Por qué compraste 2? No puedo terminar 2». El sacerdote le respondió sin molestarse en reconocer mi existencia. «Era más barato comprar 2 que 1, lo creas o no. Podrían haber sido más cerca de las 10, pero si vieras el cofre en ese cajero lo entenderías». «Estaba tratando de llevarla a la trastienda para un polvo rapidito», dijo la mujer, haciendo un gesto vulgar con los dedos y la lengua. «Por favor, no continúes con ese pensamiento. No disfruto tu lenguaje vulgar. Bébete el otro de estos. Odiaría desperdiciarlo». Señaló hacia el granizado y ella gruñó con disgusto. «No me gustan las tonterías frías. Tú lo sabes». «Oh, lo sé». Cuando su mirada cayó sobre mí, sentí todo mi cuerpo tensarse.
Mis músculos se volvieron piedra y mi corazón casi se detuvo. Ella se acercó y se agachó para ofrecerme el vaso de poliestireno que tenía en la mano. Con lo que pudo haber sido una mueca de desprecio, le dio un pequeño movimiento delante de mi cara. Mi amigo de allí castiga a los pecadores. Parece que esta vez te salvaste, pero ya sabes, no aceptar regalos es un pecado. Moviendo la taza una vez más, entendí la indirecta. Me acerqué con manos temblorosas y se lo quité. Es un poco grosera, pero tiene razón. Solo castigo a los que pecan. Después de todo, solo puedo perdonar hasta cierto punto. Si no deseas volver a encontrarte conmigo, haz lo mejor que puedas de ahora en adelante. ¿Está bien? Con eso, el sacerdote se acercó a mí, me apretó fuertemente el hombro y procedió a caminar por el sendero con la extraña mujer. Su cola en forma de látigo iba detrás, moviéndose hacia adelante y hacia atrás como un gato juguetón, mientras desaparecían en la oscuridad. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para prestar atención a su advertencia, y desde entonces me he comportado de la mejor manera. Ofrezco cada momento de mi tiempo libre como voluntario, en un intento de mejorar el mundo, aunque sea en una cantidad minúscula. Desde entonces me he encontrado con muchas personas cuyos pecados merecían ser juzgados por ese sacerdote. Sin embargo, también me he dado cuenta de que el mundo no es justo. No puede con todos, pero él podría aceptarme si cometiera un desliz, aunque fuera una vez. Solo una vez. Siempre me ha gustado investigar temas polémicos, controversiales y misteriosos que pudieran llamar la atención de los lectores y de mis jefes. Soy un joven reportero con muchas ganas de trascender, y por eso no le tengo miedo a nada. Bueno, casi nada. Cuando me propusieron ir a una iglesia semiderrumbada por el paso de los años, en una zona antigua y restringida, no lo dudé ni un segundo. Según me habían contado, la iglesia había sido abandonada hace más de 100 años, después de una serie de sucesos extraños y violentos que habían aterrorizado a los habitantes del lugar. Se decía que el lugar estaba maldito, que había sido escenario de rituales satánicos, sacrificios humanos y posesiones demoníacas. Nadie se atrevía a ir por esos rumbos, y menos a entrar en la antigua construcción. Vi en esa historia una oportunidad única para hacer un reportaje impactante, que pudiera revelar la verdad detrás de las leyendas y los rumores. Además, me parecía fascinante la idea de explorar una zona restringida, llena de historia y misterio. Así que preparé mi equipo, mi cámara y mi libreta, y me dispuse a emprender el viaje. Llegué al sitio después de varias horas de carretera. El pueblo era pequeño y tranquilo, pero se notaba cierta tensión en el ambiente. Los lugareños me miraban con curiosidad y recelo, como si supieran a qué había venido. Traté de ser amable y cordial con ellos, pero no conseguí mucha información. La mayoría se negaba a hablar de la iglesia o cambiaba rápidamente de tema. Solo uno de ellos, un anciano llamado Don Pedro, se atrevió a decirme algo al respecto. «No deberías ir allí, joven», me dijo con voz temblorosa. «Ese lugar es peligroso. Hay cosas que es mejor dejar en paz». «¿Qué cosas?», pregunté intrigado. «Cosas del diablo», respondió él con una mirada de terror. «Cosas que no son de este mundo». «¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la abandonaron?» «No lo sé con certeza», admitió él. «Solo sé lo que me contaron mis abuelos. Dicen que hace mucho tiempo, el padre que estaba a cargo de la iglesia era un hombre malo, muy malo, que hacía cosas horribles con las mujeres del pueblo y que tenía un hijo con una de ellas. Un hijo que no era normal, sino una abominación». «¿Una abominación? ¿Qué quieres decir?» «Un monstruo», dijo él bajando la voz. «Un monstruo que se alimentaba de los muertos». Me quedé helado al escuchar eso.
No sabía si creerle o no, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué pasó con ese hijo? ¿Y con el padre? No lo sé, repitió él. Solo sé que un día el pueblo se levantó contra el padre y lo linchó. Lo colgaron de un árbol frente a la iglesia y le prendieron fuego. Fue una escena horrible. Dicen que el padre gritaba como un loco y maldecía al pueblo entero. Y dicen que el hijo escapó de su encierro y desapareció en la selva. ¿Y nadie lo siguió? No, negó él. Nadie se atrevió a seguirlo y mucho menos a entrar en la iglesia después de eso. La dejaron tal como estaba, con todo adentro, y nadie volvió a saber nada del hijo. Me quedé pensativo ante esa historia. No sabía si era verdad o no, pero me parecía increíble que nadie hubiera investigado más al respecto. ¿Qué había pasado realmente en esa iglesia? ¿Qué había sido del hijo del padre? Decidí averiguarlo por mí mismo. Le agradecí a don Pedro por su información y le pregunté cómo podía llegar a la iglesia. Él me dio las indicaciones, pero me advirtió que no fuera solo, que llevara una cruz y que rezara mucho. Le dije que no se preocupara, que yo sabía cuidarme. Me despedí de él y me dirigí a mi coche. Conduje por un camino de tierra que se internaba en la selva. El paisaje era hermoso, pero también inquietante. No había señales de vida humana, solo árboles, plantas y animales. El silencio era casi absoluto, solo roto por el sonido de mi motor y el de los pájaros. Después de media hora de viaje, llegué a mi destino. Ahí estaba la iglesia, tal como me la habían descrito. Era una construcción de piedra, con una torre y una cúpula. Estaba cubierta de vegetación y se veía muy deteriorada, como mencioné anteriormente, semiderrumbada. Tenía un aspecto sombrío y siniestro. Aparqué el coche cerca de la entrada y bajé. Tomé mi equipo y me acerqué a la puerta. Estaba cerrada con un candado y una cadena. Busqué algo con que romperlos y encontré una piedra grande. La levanté y la lancé contra el candado con todas mis fuerzas. Se oyó un ruido metálico y el candado se rompió. Quité la cadena y abrí la puerta. Un olor a humedad y a podredumbre me invadió. El interior de la iglesia estaba oscuro y lleno de polvo. Había bancas, estatuas, cuadros y otros objetos religiosos tirados por el suelo o apilados en las esquinas. Todo estaba cubierto de telarañas y de hongos. Encendí mi linterna y entré con cautela. Exploré el lugar con curiosidad, buscando algo que llamara mi atención. No tardé en encontrarlo. En una de las paredes laterales, había una puerta pequeña que conducía a unas escaleras que bajaban al sótano. La puerta estaba cerrada con un cerrojo y tenía un letrero que decía: «Prohibido el paso». Eso despertó mi interés. ¿Qué habría detrás de esa puerta? ¿Qué era lo que no querían que viera? Decidí averiguarlo. Abrí el cerrojo y la puerta. Bajé las escaleras con cuidado, iluminando el camino con mi linterna. El sótano era un espacio amplio y húmedo, con varias habitaciones y pasillos. Había cajas, muebles, libros y otros objetos viejos y sucios. Me puse a revisarlos, esperando encontrar algo interesante. Y lo encontré. En una de las habitaciones, había una mesa con una silla y una lámpara. Sobre la mesa había un pequeño libro en buen estado. Lo tomé y lo abrí. Era un diario escrito por el padre Israel. Mis ojos brillaron al tener semejante obra entre mis manos, pues no me cabía la duda de que de allí podría surgir la investigación que me daría el salto a la fama y el prestigio que tanto había soñado. Sin más por esperar, me dispuse a leerlo. Querido diario, tú más que nadie sabes de mi vida. Desde que llegué a este asqueroso pueblo, he dejado escrito en ti cada uno de mis actos más relevantes del día a día, desde los asesinatos por venganza hasta la corrupción de los monaguillos, así como también los robos a los diezmos. He de admitir que no siento remordimiento por nada de lo anterior, pero hay algo en especial que me carcome por dentro, y parece que nuestro Señor Padre me castiga cada vez que lo hago. Hoy he vuelto a pecar. He vuelto a ver a Isabela, la mujer que me tiene hechizado con sus encantos.
Sé que está mal, sé que es un grave pecado, pero no puedo resistirme a sus besos, a sus caricias, a su cuerpo. Ella dice que me ama, que soy el único hombre en su vida, pero yo sé que miente. Sé que se acuesta con otros hombres por dinero. Sé que es una bruja que practica la magia negra, y quizá lo peor es que es una sierva de Satanás. Pero no puedo dejarla, no puedo olvidarla, no puedo vivir sin ella. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a escapar de esta maldición? ¿Cómo voy a salvar mi alma? Finalizó aquel macabro párrafo. Me quedé boquiabierto al leer estas palabras. No podía creer lo que tenía entre mis manos. Era el diario del padre Israel, el diario de un sacerdote pecador y corrupto. Era una prueba irrefutable de lo que había ocurrido en esta iglesia. Sentí una mezcla de emoción y horror. Emoción por haber encontrado un material tan valioso para mi reportaje. Horror por lo que implicaba ese material para la historia de esta iglesia. Decidí seguir leyendo el diario, esperando encontrar más detalles sobre los crímenes y los secretos del padre Israel. No sabía lo que me esperaba. El día de hoy me encuentro muy molesto, pues Isabela me confesó que se encuentra esperando un hijo mío. Ella dice que es una bendición, y su padre se encuentra feliz por el pequeño que crece entre su vientre. Pero para mí es una maldición, y si la gente se llega a enterar de todo esto, podría ser el fin de mi vida llena de lujos, poder e impunidad, aunque... no es eso lo que más me aterra. Sinceramente, me encuentro desesperado por el hecho de que Isabela menciona que su padre está contento con el niño que viene en camino, y en su condición de bruja de magia negra, mi amada Isabela ha utilizado padre para referirse al maligno. Realmente no sé qué sea lo que le crece en su vientre. Finalizó. He de admitir que en esos instantes ya sentía una enorme preocupación, por no llamarle miedo. A pesar de que el clima era caluroso, por momentos varias corrientes de aire frío abrazaban mi cuerpo, dejando un halo de escalofríos que me hacía mirar por todos lados. No obstante, en ese instante sentía una desesperación inexplicable por seguir leyendo el diario. Aunque sabía que no debía hacerlo, de nueva cuenta me dispuse a leerlo otra vez. Me causaba mucha intriga que cada hoja siempre resultara más terrorífica que la anterior. Querido diario, discúlpame si con mis lágrimas deterioro tus valiosas hojas, que no han sabido ser más que mis mejores amigas, así como mis confidentes. Pero el día de hoy no puedo soportar más este dolor y creo que he tocado fondo. Le he quitado la vida a Isabela, pero nada de esto fue mi culpa, pues ella misma fue quien lo provocó todo. Me amenazó, se atrevió a amenazarme con contarle a todo el pueblo lo que pasaba entre ella y yo. Iba a gritar a los cuatro vientos que dentro de su vientre crece una criatura fruto del pecado de la lujuria entre el sacerdote, uno de los corderos de Dios Padre. Junto con ella, ni más ni menos que una bruja de magia negra que acepta al maligno como su padre y mentor. La gente no puede saber eso, pues yo estaría en grave peligro. Lo primero que se pensaría es que yo también he estado involucrado en la brujería y que seguramente también soy seguidor de Satanás. Pero nada de eso ocurrirá, porque Isabela ya no existe más. En medio de un forcejeo por evitar que contara nuestro secreto, la tomé del cuello y no la solté hasta que dejó de moverse. Me vi muy aterrado ante esto, pues Isabela estaba inmóvil. Ya no respiraba y ya no se movía. Tengo que sincerarme contigo, querido diario, y es que la verdad no siento remordimientos por la muerte de Isabela, pues me quité un peso de encima. Sin embargo, hay algo que no te dije, pero no me ha dejado conciliar el sueño. Después de que Isabela murió, su prolongado vientre aún se seguía moviendo e incluso lo hacía con mayor fuerza. ¿Realmente es esto posible? ¿O es obra del mal? Sinceramente no lo sé, pero rezaré mucho para que ese bastardo haya perdido la vida al igual que su madre. Finalizó. Hasta ese punto, dudé aún con más fuerza si debería seguir leyendo el diario.
Inconscientemente, mis manos temblaban y mi boca permanecía seca. A mi alrededor, todo se había tornado misterioso, pues incluso el sonido de los animales se había detenido. Tal pareciera que todos estaban al pendiente de que yo leyera lo escrito por el Padre Israel, y es por ello que evitaban emitir sonido alguno que pudiera distraerme. Estaba a punto de volver a abrir el diario para seguir con la lectura, cuando algo me sacó de sí. Sentí un miedo como nunca antes había experimentado, pues claramente escuché como si algo hubiera corrido sobre el techo de la iglesia, o más bien, lo que quedaba de él. Acto seguido, el ulular macabro del viento penetró mis oídos y escuché unos lamentos, como si se trataran de personas quemándose dentro de una hoguera. Quizá era un portal al infierno, quién sabe, pero justo en ese instante caí en cuenta de que estaba en un lugar tan peligroso. No en el sentido de que alguien me pudiera hacer algo, sino que se sentía un ambiente de pesadez y mi corazón latía sin detenerse. Estaba seguro de que, de permanecer allí, era cuestión de tiempo para que algo sobrenatural recayera sobre mí. Sin mirar hacia atrás, corrí a toda velocidad y al fin llegué a mi auto. Desde allí, conduje nerviosamente todo el trayecto hasta que me detuve en el parque de aquel poblado. Allí me sentí más seguro y, a pesar del miedo que me acompañaba, el diario lo traje conmigo. Una cosa era tener miedo y otra muy diferente era perder la oportunidad de publicar un objeto tan valioso como ese diario a favor de mis aspiraciones profesionales. El parque estaba lleno de niños y adolescentes que se divertían sanamente. Me senté en una banca frente a ellos para observarlos, pero en ese momento, el cielo se nubló ligeramente, lo que hizo que tanto jóvenes como pequeños abandonaran el sitio apresuradamente, dejándome solo en el parque. Aprovechando este momento, saqué de nuevo el diario del Padre Israel y con muchas ansias lo abrí para continuar con mi lectura. Querido diario, hoy más que nunca te hablo con desespero. Tengo mucho miedo. Estoy dentro de la iglesia con mi rosario en mano, rezando todas las oraciones habidas y por haber. Le pido a Dios por mi alma, pues no sé qué será de mí. Afuera, el poblado es azotado por una poderosa tormenta, pero lo más terrorífico de todo es que aún con esta intensa lluvia, alguien golpea la puerta. Claramente puedo escuchar, a pesar del bullicio del entorno, como una criatura llora. Un pequeño recién nacido llora en las afueras, y algo o alguien no para de tocar la puerta. He pensado mucho en esto, y no me queda más opción que ir a ver de quién se trata. Espero que esta no sea la última ocasión en la que pueda desahogarme contigo. Finalizó. En ese momento, pude sentir un poco del miedo que debió experimentar el padre en esos instantes. Rápidamente cambié de hoja para leer lo que ocurrió después. Querido diario, tal cual lo imaginé, el día de la tormenta salí para ver quién me tocaba la puerta con desespero, pero para mi sorpresa, no había nadie más que un recién nacido recostado sobre la tierra, con la lluvia golpeándole el rostro y el lodo bañando su cuerpecito. Lo recogí para cobijarlo dentro de la iglesia, y una vez que sintió el apacible calor de la casa de Dios, se calmó y dejó de llorar. Sin embargo, en todo momento me mantuve desconcertado y no dejaba de pensar que aquel niño podía ser mi hijo, pues tenía los mismos ojos de su difunta madre. Pero, ¿cómo es posible? Si Isabela al momento de morir no alcanzó a parir. Luego de fundirme el cerebro pensando acerca de cómo se pudo dar el nacimiento de aquel niño, simplemente no encontré alguna explicación lógica. Definitivamente, lejos de ser una bendición, para mí el pequeño era una maldición engendrada por Satanás, y tenía que deshacerme de él a como dé lugar. Finalizó. En ese instante, miré el cielo, y era evidente que se aproximaba una tormenta. Aunque eso no fue suficiente para despegarme de esa banca donde leía aterrorizado todos los pecados que había cometido el Padre Israel. Atónito, nervioso y asustado, retomé la lectura y abrí el diario en la página siguiente.
Querido diario, he hecho de todo para acabar con la criatura, pero nada le hace daño. Para mi mala fortuna, tal cual lo había pensado, este niño está maldito, y un mal sin precedentes lo protege. Primero lo puse en su bañera y lo dejé allí con el agua llenándose. A pesar de que no paraba de llorar, permaneció solo. Yo me encontraba a la expectativa de que detuviera su llanto para ir y fingir llorando que en un cruel accidente, el pequeño había muerto. Pero ante mi sorpresa, eso nunca ocurrió, pues a la bañera se le hizo un agujero, y el niño salió ileso. El dato siniestro de esta situación es que dichos agujeros denotaban haber sido provocados por alguien o algo, con unas garras filosas. Además del agujero, todas las bañeras presentaron las marcas de unas imponentes y afiladas garras que habían obrado a favor de salvar al infante. En otra ocasión, dejé sin comer a los perros de la iglesia durante varios días. Cuando me aseguré de que estaban lo suficientemente hambrientos, bañé al pequeño con sangre de una gallina recién matada y se la llevé a los canes como ofrenda. Ellos sabían qué hacer. Al fin tenían su comida. Luego me retiré de allí lentamente, cerré las puertas de mi iglesia y me fui a esconder, esperando que pasaran los minutos y al fin mis perros pudieran deshacerse de aquella aberración. Esperé aproximadamente media hora y no escuché ningún grito. En contra de todos mis pronósticos, esto me levantó la curiosidad y fui a ver qué era lo que había ocurrido. Y entonces me encontré con una de las escenas más diabólicas que he visto en toda mi vida. Mis 4 perros se encontraban muertos, alrededor del niño. Algunos de ellos se encontraban decapitados y otros desmembrados. Lo que sea que les había hecho eso los había matado con saña. Una saña sangrienta y devastadora. En ese momento me resigné, y ya no fue posible intentar aniquilar al chiquillo, pues la gente del pueblo ya comenzó a ubicar al pequeño como fruto de una obra de caridad que yo había hecho al hacerme cargo de él. Seguramente una madre desesperada lo había abandonado a la merced de mi misericordia, al verse en una situación en la que se le hacía imposible mantener a tal inocente criatura. Finalizó. A partir de ese momento, comencé a hojear el desgastado papel de ese diario. Cada vez, el sacerdote escribía menos, lo que me hizo pensar que algo había estado ocupando su tiempo. Después, fueron varias hojas de papel que fui pasando completamente vacías. Yo daba por hecho que era todo lo que el padre había escrito, y después de analizar lo que había leído, concluí que el padre sí era tan malo como me lo habían comentado algunos pobladores. No obstante, en las hojas finales del diario, el padre retomó la escritura. Querido diario, sé que te he abandonado por muchos años, 16 para ser exactos, pero te he guardado con recelo. A pesar de que por mucho tiempo no plasmé en ti mis pensamientos, siempre te tuve como una reliquia. Incluso, te considero la reliquia más importante sobre cualquier santo o cruz que pueda contener esta iglesia. Hay muchas cosas que no te he contado, y no te esperes cosas bonitas porque no lo son. Aquel pequeño que me hizo la vida imposible hace algunos años, ahora es un adolescente al cual llamé Damián. A pesar de aparentar ser un niño normal, el pequeño Damián tenía un maligno secreto. Desde que era un bebé, nunca me preocupé en alimentarlo en tiempo y forma, pero eso parecía no pesar para él. Pues, a pesar de que no comía, nunca se quejaba de ello. A mí se me hacía raro, pero tampoco hacía nada por descubrir qué era lo que estaba ocurriendo. Hasta que en una ocasión vi que el pequeño salía a cazar animales con su resortera. Dicha situación me parecía algo común dentro de lo que cabe para los niños de su edad. Incluso después de asesinarlos, se tomaba la molestia de enterrarlos, algo que sí me parecía poco común pero no inapropiado. Pero lo que me causó terror fue una noche cuando en secreto le seguí sus pasos y descubrí que Damián iba hacia donde había enterrado los animales muertos y los desenterraba para comérselos. Al ver esto, sentí un miedo abrumador.
Entonces decidí ir por él, reprenderlo a punta de látigo por lo que hacía, y luego lo llevé a encadenar en el cuarto más oscuro del sótano, sitio donde vive desde los 10 años y hasta el día de hoy. Yo soy quien lo alimenta de cadáveres que cada vez son más difíciles de conseguir. Finalizó. Esta última parte me dejó sin palabras y con la mente en blanco. En ese instante, solo quería saber qué es lo que había ocurrido con el padre Israel y con Damián. Desesperadamente, comencé a deslizar las hojas una por una, sin que nada se encuentre escrito, y así fue como llegué a la última, que igual estaba en blanco. En ese momento, me quedé pensando. Sin duda, la historia era buena y macabra, digna para ser contada, incluso para hacer una película de terror. Pero me abrumaba saber qué había sido del padre Israel y de Damián. No era justo que el diario se haya acabado así, de la nada. Decidí abrir el diario una vez más y de nueva cuenta, empecé a ver hoja por hoja en búsqueda de un detalle relevante que se me pudiera haber escapado, pero no existía nada de eso. Sin embargo, los ojos me brillaron cuando mi desesperada búsqueda había rendido frutos. Extrañamente, el padre había escrito un último mensaje sobre la misma pasta de su diario, y esto era lo que decía: una turba enardecida golpea las afueras de la iglesia. Ya se sabe que no soy una buena persona como todo el mundo creía, y, aún así, habían decidido no hacer nada al respecto. Pero la gota que derramó el vaso fue el haberme descubierto robando cadáveres del cementerio. Esto rápidamente lo asociaron con la brujería y con todo el mal que azota actualmente el poblado. Puedo sentir el olor del humo. Han empezado a quemar las puertas de la casa de Dios. Quieren entrar y asesinarme cruelmente. Si supieran que eso es lo que menos me importa, morir es un castigo muy corto en comparación con lo que me merezco por todo el mal que he hecho. Pero lo que realmente me preocupa son ellos mismos. Toda esa pobre gente que morirá cuando no haya nadie que alimente a Damián. A estas alturas, está convertido en un monstruo, con unas enormes alas que brotan de su espalda, un par de filosos y puntiagudos cuernos que le nacen de la frente y sus garras, esas enormes garras que adornan sus pies y manos. Además, estoy seguro de que mucha gente morirá infartada solamente de ver su color rojizo natural. En fin, la puerta está por ceder y creo que esto será lo último que pueda escribir, así que, señoras y señores, me despido. Cualquier persona que logre leer este diario sabrá que yo, el padre Israel, alimenté por muchos años al hijo del diablo. Finalizó. Al tiempo que yo terminaba de leer el libro, un par de gotas cayeron sobre él, y acto seguido un aguacero como nunca había visto se dejó caer, dejándome empapado al instante. A pesar de que corrí con todas mis fuerzas para esconderme, no pude evitar mojarme, y lo peor de todo es que tenía aquel milenario y frágil diario entre mis manos. En medio de aquel diluvio, un hombre salió de una casa de las cercanías, y con él traía un paraguas. El hombre me indicaba con la mano que fuera hacia él, y, sin muchas opciones, fui a esconderme de la lluvia. Cuando llegué hacia él, muy amablemente me invitó a pasar a su casa, la cual solo estaba alumbrada por un par de veladoras. Ya una vez adentro, ante mi sorpresa, vi que aquel hombre se trataba de don Pedro, el único que se había atrevido a hablarme de lo que ocurrió en la iglesia. A pesar de que, en un principio, parecía todo increíble, el viejo tenía razón. Todo lo que me había dicho era lo mismo que se encontraba plasmado en el diario. Después de ofrecerme ropa seca, el hombre me preguntó cómo me había ido durante mi investigación en la capilla. Entonces, en un acto de confianza de mí hacia él, decidí contarle todo lo que vi, así como también le conté que había encontrado el diario y todo lo que decía su contenido. El viejo se asombró ante esto y me dijo que si bien lo que él me contó es lo que se cuenta por todas partes, también tenía sus dudas acerca de si todo esto era verdad o no eran más que inventos para asustar a la gente. Don Pedro,
Para asegurarse de que no le mentía, me pidió el diario prestado y yo accedí. El libro estaba completamente mojado y la tinta se había desvanecido en varias hojas, pero muchas de las partes aún eran legibles, y eso bastaba para percatarse de que lo que le había contado era cierto. No obstante, ante mi sorpresa, don Pedro se carcajeó al tiempo que rompía el diario. Al ver esto, le pedí que no lo hiciera, pero no me hizo caso, y lo siguió rompiendo. Yo veía con la mirada angustiada cómo mis sueños, mi crecimiento y el reportaje del año se iban a la basura. Y todo por ese maldito anciano que no paraba de romper el diario. Preso de la furia, intenté quitárselo con más fuerza, y le lancé un puñetazo con todo mi poder. El viejo cayó al suelo y estaba a punto de abalanzarme sobre él para seguir golpeándolo cuando gritó: «Hijo, tenemos visita». Entonces, un gruñido sepulcral se escuchó, cimbrando las paredes de la casa, y luego unas pisadas torpes se aproximaron hacia donde yo y el viejo estábamos. Fue allí cuando lo supe. Efectivamente, nada del diario era mentira, pues pude reconocerlo enseguida. Se trataba de Damián. Era un ser enorme y rojizo, con unos prominentes cuernos brotándole de la frente, 2 alas gigantes que le ocupaban toda la espalda y unas afiladas garras que le adornaban manos y pies. No me conviene que nadie sepa esta historia, pues este pueblo se llenará de curiosos y Damián puede ser descubierto, dijo el viejo. Yo solo me quedé mirando a la diabólica criatura. Era imposible. Simplemente nada de eso podía ser cierto. Sé que tienes muchas dudas, y ahora que ya no tienes el diario, y con ello ninguna prueba de lo que sabes, te contaré lo que ocurrió después, dijo el viejo mientras se limpiaba la sangre en el labio, producto del puñetazo que le había propinado minutos antes. Entonces me contó. Cuando los pobladores lograron abrir la iglesia, el padre fue cruelmente asesinado y la iglesia quemada. Sin embargo, nadie, a excepción de mi padre, se percató de que Damián, quien para ese entonces ya se había convertido en una bestia, había escapado. Como fiel seguidor de nuestro señor Satanás, enseguida mi viejo supo que Damián era el hijo de nuestro Señor y que la profecía se había cumplido. Cuando la simiente de un hijo de Dios logre fecundar a la bruja, nacerá la criatura que representará muerte y desolación para muchos, pero el nuevo renacer para muchos más. Esa criatura es Damián. Mi padre se encargó de alimentarlo, y ante la muerte de mi viejo, yo tomé su lugar y lo seguiré alimentando hasta que desarrolle su forma final y pueda salir a surcar los aires y dejar sus estelas del mal, tal cual nuestro Padre Oscuro siempre ha querido. No te preocupes, no pensamos hacerte nada. Realmente no nos sirves, pues estás vivo. Y ahora que ya no tienes el diario como prueba de todo lo que sabes, nadie te va a creer. Pensarán que solo eres un simple reportero frustrado buscando llamar la atención a cómo dé lugar para sobresalir y tener tus minutos de fama. Ahora puedes retirarte antes de que cambie de parecer y le pida a Damián que te haga pedazos. Ahora sé que no me van a creer, pues no es una historia tan fácil de digerir, pero aquí se las dejo para su análisis. Yo ya cumplí con contarles, y que Dios los bendiga. Perdóneme, padre, porque he pecado. Mi última confesión fue hace 2 años. Desde entonces he cometido varios pecados, pero ninguno como el que me tiene a maltraer desde hace 4 días. El padre, con leve curiosidad, dirigió una mirada a través de la celosía. Alcanzó a ver a un hombre corpulento, arrodillado frente al confesionario con la cabeza gacha. Sus manos colgaban a ambos lados de su cuerpo. Parecía alguien dispuesto a recibir la plegaria de absolución, o un hachazo en la cabeza. El padre volvió a dirigir la mirada hacia sus propias manos, donde un osario descansaba entre sus dedos. Continúa, hijo, continúa. ¿Por dónde empezar? Creo que sería mejor contarle lo de la muerte de mi esposa. Te escucho.
Ella falleció hace unos 15 meses. Ella luchó contra su enfermedad hasta el último momento. Al final, de mi querida Mary solo quedaba un saco de huesos y piel. Pero ella seguía luchando. Creo que fue la lucha más conmovedora que vi en mi vida. Pero Dios no se apiadó de ella. Falleció el 9 de julio del año 2014, a los 34 años de edad, y una parte de mí, que le voy a contar, murió con ella. Sobre todo, la parte de mí que creía, que pensaba que las cosas que uno vive en esta vida sirven para algo, o que, al menos, tienen un significado. Durante un tiempo lo seguí pensando, hasta que ocurrió lo de hace 4 días atrás. ¿Qué ocurrió? Primero, debería contarle lo de la muerte de Mary, o, mejor dicho, lo que ocurrió después. ¿Y qué ocurrió después? Hubo un funeral, y mucha gente que iba a visitarme, familiares, amigos, personas que hacía años no veía. Trataron de darme consuelo, pero uno no puede encontrar consuelo en las palabras vacías que se les dicen a los deudos. ¿Cómo se supone que puede ayudar una frase como «ya dejó de sufrir»? ¿Qué se supone que quiere decir eso? ¿Que es preferible la muerte al sufrimiento? Si es por eso, entonces ya todos podemos dejarnos morir, porque el sufrimiento forma parte de la vida. Nadie está exento de él. Y no me venga con que son pruebas que Dios nos pone en el camino. Yo sé que no es así. Son simplemente cosas que suceden, como cuando una piedra se desprende de un acantilado. No significa nada, es solo eso, una piedra que se desprende del acantilado. No tiene sentido buscar significados allí donde no hay nada más que una casualidad. Y entonces, de todas esas personas que vinieron a visitarme durante el velorio, hubo una en especial, una chica, Luciana. Vivía a la vuelta de mi casa. Se notaba que era muy tímida y que le costaba acercarse para ofrecerme su pésame. No era la primera vez que la veía, pero sí la primera que me fijaba en ella. Vestía muy sencillo y su andar era cauto, como si temiera tropezarse con alguien en el camino. Parecía una gacela olfateando el peligro. Se acercó por fin y me dijo algo así como que Dios acogería a Mary en su seno. Textuales palabras. Fue ahí que caí en la cuenta. Debí haberme dado cuenta antes, por su forma de vestir pacata y su mirada huidiza. Luciana era testigo de Jehová. Yo no tengo mucha simpatía por las religiones, pero la de los testigos es una de las que más rechazo me da. No sé si habrá leído usted, padre, alguno de esos folletos que dejan en las puertas de las casas. Realmente son patéticos. La forma en que consideran a la mujer, poco más que figurita de porcelana que debe quedarse en la casa para cuidar a los hijos. Los hombres no deben estudiar en las universidades, porque corren el peligro de caer en soberbia ante los ojos de Dios, y qué sé yo cuántas tonterías más. Eso en cuanto a la ideología. Porque con respecto al fanatismo, son únicos. No hay nadie más cerrado, ciego, fanático y obtuso que un testigo de Jehová. Discutir de religión con uno de ellos es una completa pérdida de tiempo. Es embarcarse en una discusión que nunca tendrá final, pero tampoco principio. En fin, la vi a esa chica y me di cuenta de que era testigo de Jehová, y una lucecita de malicia se despertó en mí. Porque esa fue otra consecuencia de la muerte de Mary, que yo me volví un ser indigno. Había mucho rencor acumulado en mi alma. Quería que a todos les fuera tan mal como a mí, que todo el mundo se sintiera tan solo como yo. Y al ver a esa chica angelical, de mirada tan ingenua y pura, que aún no había sido tocada por el mal del mundo, no pude resistirlo. No hay peor cosa para un miserable que ver a un ser lleno de luz caminando a su encuentro con los brazos abiertos. Créame, padre, esa es la peor ofensa que en ese momento de mi vida podían hacerme. Así que lo hice. Comencé mi plan para corromper a la chica. La invité a hablar a mi casa. Le dije que yo había perdido la fe y que ella era la única que podía devolvérmela, a través de sus mensajes y sus revistas de colores. Qué excusa barata, ¿no? Y sin embargo, ella lo creyó de pies a cabeza.
Gustosa, quizá pensando que cumplía una misión evangelizadora, comenzó a leerme la Biblia y me hablaba de la palabra de Jesús, de los apóstoles, del mensaje que dejaba Dios en cada milagro del mundo. Y yo fingía interesarme en sus falaces argumentos, pero en el medio dejaba caer ideas que la incomodaban. Por ejemplo, citaba el famoso acertijo de Epicuro, aquel que sostiene la imposibilidad de un Dios a través de la simple existencia del mal. O comenzaba a torcerle las preguntas hasta llevarla hasta un punto en que solo obtenía un azorado silencio de su parte. Ella al final se recomponía y regresaba a su zona segura, pero yo sé que meditaba en mis palabras durante la noche, dando vueltas sobre la cama y preguntándose cómo era que yo la había confundido con tanta facilidad. Podía ver cómo su fe tambaleaba día tras día, como un árbol de raíces demasiado superficiales hostigado por un viento poderoso. Yo, por mi parte, me sentía dichoso. Por primera vez desde la muerte de Mary, sentía una especie de oscuro regocijo que se me clavaba en el corazón y me hacía desear más. Hasta que un día, sucedió algo que nunca preví, porque yo solo deseaba quitarle la fe, ¿entiende? Mi plan no iba más allá de ver cómo su alma se marchitaba y quedaba tan negra y devastada como la mía. Pero entonces comencé a percibirlo. Dije anteriormente que nunca lo preví, y es cierto, pero también debí haberlo imaginado, porque son cosas que suceden a diario. Y es que el mal ejerce una influencia poderosa sobre la gente bondadosa, pero débil. Y eso fue lo que le ocurrió a la pobre Luciana. Ella comenzó, lenta pero inevitablemente, a enamorarse de mí. Creo que fue ahí donde debí interrumpir el proceso de corrupción, hacerme a un lado antes de que fuera demasiado tarde. Pero es que Luciana era tan débil, tan dulce, tan tentadora. No pude resistirme. Fingí que su amor se correspondía, y durante los primeros días de diciembre del año anterior decidimos casarnos. De más está decir que la verdadera pesadilla de Luciana comenzó allí. Yo, incapaz ya de contenerme, investido en mi papel de marido contenedor y omnipotente, me dediqué a humillarla de todas las maneras posibles. Ella resistió con verdadero estoicismo y me ofreció la mejilla siempre que pudo, pero era evidente que yo estaba acabando con ella. Enflaqueció de manera notoria y su piel se volvió translúcida, como la de una medusa. Dejó de rezar por las noches y lentamente, casi de forma imperceptible, fue entregándose a mi paciente oscuridad. Le dije que los testigos de Jehová son cerrados y fanáticos. Son tan cerrados que discutir con ellos es como discutir con un muro de piedra. Pero a veces también reaccionan. Supongo que lo hacen cuando ya no tienen remedio. Una especie de último y desesperado recurso. Aún me pregunto de qué parte de su ser Luciana sacó las fuerzas necesarias para alzarse ante mí y darme aquel veneno en la comida. Eso fue hace 4 días atrás. O 5, no importa. Lo que importa es que yo me comí ese veneno disfrazado, desde la primera hasta la última miga, y los retorcijones empezaron a la noche. Mi cuerpo se dobló en 2 y expulsó una sorprendente cantidad de sangre. Pedí ayuda a Luciana, pero ella se había hincado para rezar, quizá por última vez. Sentí que me faltaba la respiración y entonces... ahora estoy aquí, ¿no? ¿Qué pasó con Luciana? No lo sé. ¿Cómo no lo sabe? ¿Cómo puede no saberlo? ¿Usted cree en la efectividad del sacramento de la reconciliación, Padre? Es decir, si yo realmente me arrepiento de mis pecados, ¿mi alma estará a salvo del infierno? Veo que ahora sí cree en Dios. No respondió a mi pregunta. ¿Lo cree o no? Claro que lo creo. De lo contrario, no estaría aquí, escuchándolo. Se supone que usted debe otorgarme una penitencia y luego la absolución, ¿verdad? Exacto. Pero de nada sirve si usted no realiza la contrición, el arrepentimiento real del alma. Créame que estoy totalmente arrepentido de lo que he hecho, Padre. Yo le diría que rece el Padre Nuestro.
durante todo el día, cada vez que tenga un rato libre. Que lo haga durante una semana, un mes, un año si es necesario. Y pida perdón a Luciana por todo lo que ha hecho. Si logra hacer esto desde su corazón, entonces logrará acercarse a la misericordia de Dios. Lo haré, Padre, juro que lo haré. Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Ve con Dios, Hijo, y no olvides lo que te dije. No, Padre. El padre volvió a mirar a través de la celosía. El tipo seguía allí, arrodillado. Su cabeza seguía gacha y las manos en la misma posición que antes. Y no había algo que salía de su cabeza. Algo parecido al humo. Hijo, sucede algo malo. Ya puedes retirarte si quieres. No funciona. ¿Qué cosa no funciona? La absolución. Vienen a buscarme. ¿Quiénes? Aquellos que moran en el sitio de donde escapé. El Cid. ¿De qué sitio estás hablando? El tipo de repente alzó la cabeza. Su boca se encontraba abierta y de ella salía humo y fuego. Sus ojos eran dos círculos oscuros enmarcados por lágrimas de sangre. Alzó un brazo en dirección al padre y comenzó a temblar y a sacudirse. Su cuerpo se dobló hacia atrás y se sintió el crujido de las vértebras al superar el ángulo de torsión permitido por la naturaleza. El hombre comenzó a gritar: «El veneno funcionó. Estoy muerto, padre. Escapé del infierno para tratar de salvar mi alma con la confesión, pero no funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona?». Las luces del recinto sagrado se apagaron. Comenzó a escucharse una risa. La risa más enloquecida que el padre había escuchado jamás. Y gruñidos, y voces que susurraban obscenidades en la completa oscuridad. El padre salió del confesionario y entonces sintió que unas manos le rozaban la mejilla. Jugaban con su sotana. Fingían apretarle el cuello. Se hizo atrás de un salto, y las velas del altar se encendieron con un chispazo. En la penumbra del atrio, vio que unas sombras deformadas se movían entre los bancos del púlpito, y alguien que gritaba y trataba de escapar. Con manos temblorosas, el padre apretó el rosario y preguntó quién se encontraba allí. Unas voces le respondieron con aullidos y risas burlonas. «No se atrevan a irrumpir en la casa de Dios», vociferó el padre apretando aún más el rosario. «No se atrevan». Las luces volvieron a encenderse. En la iglesia no había nadie, a excepción del sacerdote, que temblando se acercó al lugar donde el pecador había intentado su desesperada reconciliación. Tampoco allí halló a nadie, a excepción de una marca de fuego, perfectamente cilíndrica, que parecía haber carcomido la madera del piso y se adentraba hacia una profunda, imposible oscuridad. Probablemente estoy violando la ley al escribir esto. Por supuesto que a un sacerdote no se le permite contar nada de lo que se dijo en confesión, pero creo que este hombre es una excepción. Necesito decírselo a alguien. Ya hacía bastantes años que era sacerdote y me había acostumbrado al trabajo. Entonces, cuando un hombre entró en la iglesia y fue directo al confesionario, no me sorprendió en absoluto. No se presentó, pero eso tampoco era inusual. Algunas personas preferían el anonimato total cuando confesaban sus pecados. No pude verlo correctamente. Llevaba un suéter gris y la capucha le llegaba hasta el rostro, oscureciendo todos sus rasgos. Aún así, no pensé mucho en eso. Simplemente me uní a él en la cabina como se suponía que debía hacer, y lo saludé con las mismas palabras que ya había dicho innumerables veces. Al principio permaneció en silencio. Le di un poco de tiempo porque pensé que simplemente no sabía cómo empezar, pero después de varios minutos le pregunté qué quería confesar. Pasaron unos segundos más y luego habló. Me dijo que había ido al bosque, y lo dijo en un tono como si yo ya debería haberlo sabido. Eso fue todo. No dio más detalles, como si eso ya contara como pecado,
Entonces pensé que era un cazador que pedía perdón por las vidas de los animales que había matado. Tal vez había sido su primera cacería y el peso de las vidas inocentes pesaba sobre él. Le pedí que continuara. Me habló de un pequeño claro, donde el pasto es más verde que en el resto del bosque, y de la pequeña cabaña que se encontraba en dicho claro. Luego volvió a quedarse en silencio. Le pregunté por qué consideraba esto un pecado. Eso lo hizo reír por un segundo, y el sonido me puso la piel de gallina. Fue una risa fea y maníaca. No explicó su razonamiento, simplemente se levantó y se fue. Todo esto me sorprendió, claro, pero asumí que había sido alguna broma extraña. De cualquier manera, estaba seguro de que nunca volvería a ver al extraño hombre. Estaba equivocado, por supuesto. Llegó a la iglesia al día siguiente y caminó directamente hacia el confesionario una vez más, esperando que yo lo siguiera. Por supuesto, lo hice. Ese era mi trabajo, y también esperaba que aclarara algunas cosas. Había pensado mucho en su confesión anterior. Solo dijo que últimamente apenas dormía. Le respondí que yo también sufría de insomnio, y le pregunté una vez más por qué lo consideraba un pecado. Él volvió a reír. Quería arrancarme la piel. Había otra persona que visitaba la iglesia con frecuencia, fuera de los servicios del domingo. Una joven que siempre se sentaba en una de las primeras filas y oraba un rato en silencio. A veces hablábamos un poco, y ella era muy educada. Me gustaba. Cuando vino la siguiente vez, me contó que se sentía vigilada en su propia casa y que allí ya no se sentía segura. Ella oró para que ese terrible sentimiento desapareciera, y yo me tomé el tiempo para orar por su seguridad. El hombre extraño pasaba todos los días y siempre decía una o dos frases como máximo. Ninguna de ellas era pecado. Después de solo 3 días, empezó a repetirse, a hablar otra vez del bosque y de su insomnio. Siempre las mismas cosas, como un disco rayado. Incluso la redacción era la misma. El primer cambio se produjo al día siguiente de mi conversación con la joven, quien al principio permaneció en silencio. Le pregunté si la conocía, solo porque tenía un mal presentimiento sobre él. Él rió. Me mordí el labio hasta sangrar. Ese día no dijo una palabra. El hombre era una mala noticia y lo sabía. Sus visitas duraban ya más de una semana y todavía no había visto su rostro. Siempre usaba esa capucha y cada vez iba directo a la cabina. A veces solo lo veía por el rabillo del ojo. No hubo ningún patrón en su llegada. Intenté entrar tarde o temprano, pero no hizo ninguna diferencia. Él vino unos minutos después de que yo llegara. Parecía saber cuándo tenía que llegar a recibirme. Después de su extraña reacción a mi pregunta, me preocupé aún más por la joven. Saber que un bicho raro como él estaba ahí afuera hizo que mi insomnio empeorara aún más. Me quedé despierto en mi cama, pensando en ella. Cuando no pude soportarlo más, conduje hasta su casa porque sentí que lo mínimo que podía hacer era bendecir su apartamento. Esperaba que la hiciera sentir mejor. Ella al principio se resistía a dejarme entrar, la pobre, completamente paranoica por algo que ni siquiera sabía si era real. Ella nunca había visto a nadie, me había dicho antes, pero había tenido la sensación más intensa de ser observada. Le expliqué mis intenciones, y finalmente ella se hizo a un lado y me dejó entrar al apartamento. Ella apreció lo que iba a hacer, me dijo. De hecho, se sentiría más segura si alguien bendecía la casa. Entonces al menos podría estar segura de que Dios velaría por ella. Tenía la intención de comenzar donde la sensación era peor, su habitación. Tenía una sola ventana que daba hacia el patio trasero, y cuando estaba solo en esa habitación y miraba hacia afuera, lo vi parado allí. Me miró, aunque su rostro estaba oculto bajo la capucha de su suéter gris, y permanecía perfectamente quieto. Nos quedamos así durante varios segundos. Empezó a reír. La ventana estaba cerrada, pero el sonido era tan fuerte como si estuviera a mi lado.
Me rasqué la piel violentamente. La joven irrumpió en la habitación y me gritó que me fuera. Intenté preguntarle si conocía al hombre, pero no me dejó decir una sola palabra. Solo me gritó que debía salir de su apartamento y no volver nunca más. Ella lloró y básicamente me empujó afuera. Le dije que llamara a la policía. Casi me cierra la puerta en la cara. Ella llamó a la policía. Al parecer encontraron al sospechoso y lo interrogaron, pero parecía perfectamente cuerdo y no era probable que acechara a alguien. Así que abandonaron el caso nuevamente. Después de todo, no había pruebas. El hombre vino a la iglesia como siempre, pero después de que intervino la policía, la monotonía de sus confesiones cambió. Recuerdo sus palabras claramente. No intentes encerrarme, padre. Siseó y su voz era fría, cruel y muy enojada. He estado encerrado durante demasiado tiempo. La joven ya no vino a la iglesia. Las monótonas confesiones del hombre continuaron, todos los días como un reloj. El bosque y su insomnio, contados siempre con las mismas palabras. Intenté atraparlo un par de veces, salir de la cabina al mismo tiempo que él, solo para verle la cara al menos. Él siempre se había ido cuando yo salía. Después de unos días, decidí visitar el claro que el hombre siempre mencionaba. De hecho, el césped era más verde alrededor de la pequeña cabaña, y mientras caminaba hacia el edificio, tuve la sensación más intensa. El hedor a descomposición flotaba en el aire. Estaba a punto de tocar el pomo de la puerta cuando un intenso vértigo me golpeó. Debí haberme desmayado en ese punto, porque lo siguiente que supe fue que estaba sentado en el confesionario, con el hombre extraño al otro lado. Me preguntó cuándo había dormido por última vez. No tuve respuesta y él se rió, y me pasé las uñas por la cara hasta sangrar. El insomnio pasó factura. Me desmayé por cortos periodos de tiempo. Un día después, me encontré arrodillado frente al altar, con el cáliz dorado con vino tinto en mis manos, y no podía recordar cómo llegué allí. Pero recordé que tenía la intención de orar por la joven, y lo hice. Luego llevé el cáliz a mis labios y bebí. El vino supo mal. Estaba muy consciente del sabor metálico que debía pertenecer al cáliz, y me pregunté si se estaba oxidando, pero mis oraciones no sirvieron de nada. Otro miembro de la iglesia me dijo que la joven había desaparecido. Sabía que estaba muerta y sabía dónde estaba enterrada, pero no tenía ni una sola prueba y no quería levantar sospechas sobre mí, así que nunca llamé a la policía. Dios juzgaría al hombre extraño, me dije. No pudo escapar de su castigo. El día después de enterarme de la desaparición de la mujer, el hombre extraño ya me estaba esperando en la cabina cuando llegué. No había ninguna pista visible de que estuviera allí, pero estaba seguro de ello. Y aunque podría haberme dado la vuelta y regresar a casa, lo que probablemente debería haber hecho, me resigné a mi destino y entré a la cabina. Esta vez habló sin dudarlo, y estas palabras ya están grabadas en mi mente. ¿Quieres confesar tus pecados, padre?, preguntó y sonó engreído y de alguna manera satisfecho. Me quedé en silencio, sin saber qué esperaba que dijera. No estaba consciente de ningún pecado que hubiera cometido últimamente, ninguno que al menos le interesara. En lugar de eso, quería preguntarle por qué nuestros roles se subvirtieron repentinamente, pero él empezó a reírse, y traté de arrancarme la cara con las uñas otra vez. Unos días después, conocí a otra mujer en la iglesia. La había visto en casi todos los servicios. Nunca habíamos hablado antes, pero ella siempre sonreía cortésmente. Ella se quedó atrás después del último servicio y me preguntó si estaba bien. Aparentemente ella estaba preocupada por los profundos y sangrientos rasguños en mi cara, pero no pude decirle la verdad, así que no dije nada en absoluto. Ella fue realmente amable. Me dijo que no tenía que decírselo, pero que ella siempre estaba ahí para hablar si yo quería. Todavía tengo que aceptar la oferta. La situación con el extraño no cambió. Me esperaba todos los días cuando entraba a la iglesia,
y cada vez me hacía la misma pregunta. ¿Quieres confesar tus pecados, padre? Nunca respondí. Él siempre se reía y yo me rascaba la cara hasta que uno de nosotros se cansaba y se iba. Ya llevamos 6 semanas así. Ya no sé qué hacer. No recuerdo la última vez que dormí. La risa del extraño hombre resuena en mi cabeza en cualquier momento. Mi piel es un desastre desgarrado hasta el punto que tengo problemas para sacar la sangre de mi ropa. Uno de mis suéteres favoritos ya está arruinado. Sé que no debería entrar al confesionario. Debería dejar de hablar con él, pero no puedo. Lo intenté y siempre terminaba en esa cabina, desgarrándome la piel mientras él se reía. Tal vez debería simplemente confesar mis pecados, si supiera lo que quiere oír. Dejaré de escribir aquí. Quizás alguien pueda decirme cómo deshacerme de él. Hasta entonces, tengo asuntos más importantes de los que ocuparme. El próximo servicio es pronto y se nos acabó el vino. Necesito ir a buscar más.